Esta es la serpiente viva más grande, una pitón reticulada. La específica que estás mirando mide 22 pies de largo, pero esta serpiente era el doble de larga y ni siquiera sabíamos que existía hasta el año pasado. La serpiente cautiva más grande jamás registrada fue una pitón reticulada, esta misma especie de serpiente que estás mirando justo aquí. Esa serpiente medía 25 pies de largo, que es una serpiente muy larga. Se han reportado afirmaciones de pitones reticuladas de 32 pies en Indonesia desde 1912. Una serpiente de 32 pies es 10 pies más larga que esta serpiente. Cuando una serpiente de la misma especie es más larga, también será mucho más gruesa. Así que una serpiente aproximadamente un 33% más larga que esta sería mucho más grande. Esta serpiente pesa 83.5 kilogramos. Imagina el tamaño que tendría. Recuerda que las anacondas son mucho más grandes que las pitones, pero las comparamos por una razón específica. Esta serpiente podría haber medido inicialmente 50 pies de largo. No es un cebo de clics, ya que no se pueden mantener serpientes de ese tamaño. No vas a verlas en ningún zoológico o colección privada en este momento. Ten en cuenta que cuando hablo de relatos históricos de serpientes que han estado presentes cuando las personas están, a menudo se exageran, especialmente en lugares como Indonesia en 1912, donde no estaba, ya sabes, es bastante remoto. Quiero decir, mira Indonesia en un mapa, hay miles de islas. Estoy seguro de que Matt, el editor, pondrá exactamente cuántas aquí, pero es increíble. Indonesia podría ser varios países diferentes. Realmente no te das cuenta hasta que has estado allí que si has estado en una isla, es completamente un mundo diferente al de una que no está tan lejos. Cientos de idiomas en este lugar, supongamos que es cierto, una serpiente de 32 pies. Eso palidece en comparación con la serpiente que hasta el año pasado pensábamos que era la serpiente más grande que jamás haya vivido. Esta es Titanoboa. Hicimos un video completo el año pasado justo aquí sobre cómo aún está viva, aunque estamos hablando de una especie de anaconda que probablemente es el animal al que Titanoboa estaba más estrechamente relacionada. Titanoboa ni siquiera fue descrita formalmente hasta el 2009. Para contextualizar, descrito y descubierto son un poco diferentes. Un animal descrito formalmente es aceptado por la ciencia como una nueva especie. Muchos animales fueron descubiertos mucho antes de ser descritos. Por ejemplo, he viajado por todo el mundo. He visto muchos animales que nadie sabe que existen, que estos aldeanos o locales o guías han encontrado, pero no han tenido suerte de que un científico realmente diga sí, esa es una especie. Las primeras vértebras o huesos o fósiles de un titanobo fueron encontrados en el año 2002. Y esto fue en una mina de carbón en Colombia, lo que llevó a una expedición hasta el año 2004, donde descubrieron muchas y muchas de estas vértebras, y originalmente pensaban que eran un tipo de reptil crocodiliano. Ahora voy a decir crocodiliano, pitón, boa. Ten en cuenta que solo estoy hablando de a qué animales están más estrechamente relacionados, porque en aquel entonces, técnicamente la titanoboa no es una boa, es algo completamente diferente. Solo ten en cuenta que estamos hablando en generalidades aquí. Se cree que la titanoboa vivió hace unos 60 millones de años. 60, 58 millones, por ahí. Y Colombia en ese momento va a tener un clima muy similar al que tiene ahora. Si estás buscando una comparación, como dije antes, las anacondas verdes probablemente serían lo más cercano que tenemos. No sabemos cómo era la titanoboa, quizás era verde con estas manchas tipo naranja. No tenemos idea porque lo único que tenemos son algunas vértebras. Y cuanto más encontramos, más nos damos cuenta de lo grande que era, que probablemente era de 43 a 48 pies. Y porque pensamos que era similar a una anaconda y que es arqueada y que tiene un cuerpo muy pesado y probablemente pasaba la mayor parte de su tiempo en el agua, que es lo que probablemente harán las serpientes de cuerpo pesado cuando pesan hasta 4.000 libras. Solo piénsalo, un animal de 4.000 libras. Recuerda esta pitón que estás viendo aquí que estaba sosteniendo la semana pasada pesaba 170 libras. Es poco probable que si intentaras montarlo pudieras poner los pies en el suelo. Probablemente lo montarías más como un caballo que cualquier serpiente, que jamás vemos, y la titanoboa es impresionante. No me malinterpretes, pero esta serpiente es mucho más impresionante. Esta es Vasuki indicus. Si estás familiarizado en absoluto con la cultura india, es posible que hayas oído hablar de Vasuki antes. De la mitología india, esta serpiente lleva el nombre de esos mitos. Y Vasuki no es interesante, diría que es fascinante, porque es una serpiente mucho más grande. Es fascinante porque esto no es un boid o un antepasado de un boid, está más relacionado con un antepasado de una especie de pitón.
No solo eso, sino que no es de ningún lugar cercano a donde se encontró la titanoboa. Este es un animal de India. Ahora ten en cuenta, India todavía tiene serpientes bastante grandes, hay algunas pitones de roca en India y en esa masa de tierra en Asia, porque quiero decir que las pitones reticuladas son de lugares como Indonesia, por ejemplo, o Tailandia. Esos son lugares. Los encontrarías y yo mismo los he encontrado, pero nunca he encontrado una pitón reticulada cerca de 50 pies. ¿Qué es lo que se estima para Vasuki? Se creía que Vasuki vivió hace unos 47 millones de años, pero no fue descrito formalmente hasta después. 2024, hace apenas un año, hace menos de un año, finalmente lo describimos y confirmamos su legitimidad. Esta es una nueva especie que hemos descubierto de hace 47 millones de años. Vasuki y Titanoboa son similares ya que ambos se encuentran en minas de carbón. Entonces esta es una imagen de una mina de carbón, y siempre hay capas, ¿verdad? Así es como se fechan los fósiles en parte, observando las capas en las que se encuentran. Así sabemos que este animal vivía hace unos 47 millones de años. Se encontraron vértebras. Entonces las vértebras, las espinas dorsales del animal, que te ayudan a calcular cuán grande va a ser el animal o cuán grande fue el animal, debería decir. Y al igual que la titanoboa, las personas que los encontraron e incluso los científicos que fueron llamados para estudiarlos pensaron que era un reptil tipo cocodrilo hasta el año 2022. Esto significa que hace casi 20 años, en 2005, estas vértebras fueron encontradas por primera vez en la mina de carbón. Fueron colocadas en un estante y estudiadas un poco. Y luego, cuando se lo presentaron nuevamente a los científicos que lo investigaron en el año 2022, decidieron, no, eso no es un cocodrilo. Eso es una serpiente. Esto resultó muy interesante porque ahora tenemos algo que podría haber sido del tamaño de la serpiente más grande del mundo conocida. Recuerda, todo esto son suposiciones. No tenemos esqueletos completos de estos animales. Así que estamos proyectando en base a esas vértebras cuán grande debió haber sido Vasuki. Y debió haber sido de alrededor de 50 pies como máximo. Lo que también es interesante es que se pensaba que tenía un cuerpo grande y cilíndrico. Entonces, algo similar a lo que verías con una pitón reticulada, pero se piensa que sería mucho más grande en comparación, cuerpo más pesado. Las pitones reticuladas, a las que puedo seguir comparándolas porque es la especie de pitón más grande que aún vive hoy, son semiarbóreas. Es probable que las encuentres en los árboles, incluso las grandes estarán fuera del suelo la mayor parte del tiempo. Esta serpiente de Reach Out Reptiles pesa 77 kilogramos y mide 6 metros y medio de largo, arrastrándose por las vigas. No se piensa que Vasuki estuviera en los árboles y no fuera una serpiente semiarbórea. No sabemos exactamente qué comía este animal, pero creemos que probablemente no pasaba mucho de su tiempo en el agua como pensamos que lo hacía la titanoboa. Recuerda, esto es muy preliminar, ya que solo se describió el año pasado. Es incierto que hallaremos al descubrir más vértebras. En esa época había muy pocos seres vivos en la Tierra que este animal no pudiera haber devorado. Creemos que constriñó a su presa porque no era una serpiente venenosa, sino un antepasado de la pitón. Si el titanoboa hubiera existido hoy, habría usado sus enormes mandíbulas para agarrar a su presa, enrollarse alrededor de ella y constreñirla, tal como lo hacen las pitones actuales. Ya, esto nos lleva a la pregunta que recibo cuando hago estos videos. ¿Cómo se hicieron tan grandes entonces? ¿Por qué se hicieron tan grandes entonces, pero no ahora? Si recién comienzas a observar especies extintas con asombro y admiración, como lo hago desde niño, esa es una gran pregunta. ¿Por qué había perezosos terrestres tan enormes? ¿Cómo es que todos estos animales eran mucho más grandes? Actualmente no tenemos animales así. Hay algunas razones, pero ten en cuenta que existen muchas más. Realmente lo estoy simplificando aquí, pero en primer lugar quiero decir que no tenían depredadores como los humanos hace millones de años. No había humanos para diezmar a estos animales, y el clima era muy diferente en aquel entonces. Los niveles de dióxido de carbono y oxígeno eran muy diferentes. El calor era muy distinto. Por ejemplo, yo vivo en Canadá. Las cosas crecen muy lentamente aquí. Las cosas cambian muy lentamente aquí. Pero si vas a lugares como el Amazonas, alrededor del Ecuador, incluso en partes de África, Indonesia, las cosas generalmente evolucionan mucho más rápido porque no hay temporada baja. Aquí, los árboles no crecen y los animales hibernan durante 6 meses. No hay estancamiento por medio año. En lugares donde no es necesario tomar 6 meses de descanso, las cosas avanzan aproximadamente el doble de rápido. Así que puedes tener estos animales y pueden ser soportados porque los niveles de oxígeno y dióxido de carbono son más propicios para animales gigantes. Ahora, realmente no tenemos esa atmósfera adecuada para un animal tan grande, por eso generalmente no tenemos animales tan grandes, con algunas excepciones, por supuesto.
Ten en cuenta que la ballena azul, que es un mamífero marino por supuesto, es el animal más grande que creemos ha vivido jamás. Aún está viva, pero la mayoría de los animales terrestres grandes son los más grandes. Todavía tenemos jirafas, elefantes, rinocerontes e hipopótamos, pero solía haber mucha más megafauna. Lo inventé, megafauna, aunque debería estar en un libro de texto. Así que simplemente el mundo era muy diferente hace 60 millones de años de lo que es hoy. Temperatura, atmósfera y depredadores y también presas también. No hay presas suficientes para sostener a un animal tan grande. Imagina lo grandes que debían ser los animales presa para que esas serpientes gigantes comieran o cuántos objetos más pequeños tendrían que comer. Ese tipo de presa ya no existe. Y por último, ¿es posible que existan serpientes gigantes de más de 32 pies como las que tenemos registro de Indonesia? Ya sea que sea cierto o no. ¿Podríamos encontrar gigantes más grandes que cualquier cosa vista antes? Sí, por supuesto. Hemos visto especies extinguirse y luego encontramos esas especies bastante recientemente en realidad. Hice un video completo en otro canal justo aquí sobre especies que hemos redescubierto que estaban extintas. ¿Es posible que Vasuki o Titanoboa puedan ser encontrados de nuevo? Casi seguramente no. ¿Es posible que existan diferentes especies de serpientes gigantes que no hemos descubierto? Probablemente no. Sería extremadamente improbable que eso ocurriera. Sin embargo, es más probable encontrar gigantes que nunca hemos visto antes. Así que, por supuesto, podemos descubrir algo nuevo. ¿Es posible encontrar una pitón reticulada que mida 10 metros? Sí, definitivamente lo es. Si miras dónde se encuentran estos animales, especialmente, ya sabes, las pitones birmanas en los Everglades, esta es una especie diferente, por supuesto, encontramos monstruos todo el tiempo, serpientes masivas que como diablos crecieron tan grandes sin ser encontradas. En esos entornos, como los Everglades, lo uso como ejemplo porque más personas han estado en los Everglades que en lugares de Indonesia y Papúa es incontrovertible. Nunca se puede adentrar lo suficiente para encontrar a los animales más profundos. Decir que no hay anacondas de 33 pies es como tomar una cucharada del océano y decir, sí, no hay ballenas aquí. Esto es algo que, por supuesto, muchas personas usan para extraterrestres y cualquier otra cosa en la galaxia, pero la misma analogía se aplica. No hemos visto todos los lugares donde necesitamos ver a estos animales que sabemos que están en primer lugar. ¿Y si las serpientes más grandes simplemente están en lugares a los que los humanos nunca han ido? ¿Es probable? No, de hecho es muy improbable, pero no es imposible. Y de hecho es probable que algún día encontremos otra serpiente gigante más grande que cualquier cosa que hayamos encontrado antes. 50 pies, casi seguro que no. ¿Te emocionó el video? Cuéntame en los comentarios si quieres ver más contenido similar. Gracias por darle me gusta y suscribirte. Ayuda al canal y a los patrocinadores de Patreon. Los videos tienen descuentos anticipados en la mercancía y secretos de la sala de reptiles por solo $1 al mes. Hago videos 2 veces por semana, incluso un extra el sábado. Nos vemos entonces.